encontrarás. Dios no lo consigue. No encontrarás la palabra no tengo. Dios siempre tiene. Dios siempre llena. Dios siempre llena. Hoy estoy aquí con ustedes. Yo no sé si voy a llegar o me desvío para otro sitio mañana a Madrid, pero hoy puedo decir estoy en este lugar, pero mañana no lo sé. Pero Dios dice mañana te guardaré. Amén. Y Él lo cumple. Amén. Mañana te voy a entresacar lo vil de lo precioso y saldrás alhaja en mi mano. Dios es el que dice, tú hablas con la lengua materna, la lengua de la tierra y dices, ¡ay de mí! ¿Y ahora cómo? Esos son lenguajes del diccionario de la Real Academia Española y Portuguesa. Ya no tengo, ya no puedo. Eso existe en nuestro vocabulario, en nuestro castellano, en nuestros idiomas, porque por la tierra, dices tú, hay depresión, hay enfermedad, pero la lengua del Padre, diga el débil fuerte soy. Amén. ¿Quieren otra? Por la lengua de madre. ¿Cuál es la nuestra? No vayas, Josué, que nos matan. Por la lengua del Padre. Dice, era de otro espíritu. Sí, predicadores, ¿sí o no? Dice, Josué y Caleb era de otro espíritu. El espíritu humano se acobarda y dice, nos matan en Jericó. Somos como saltamontes, como pequeños langostas, ellos son gigantes. Pero con la lengua del Padre, de otro espíritu, se dan cuenta con el espíritu del paterno. Josué y Caleb se da media vuelta y dice, pero me dedicarás, cobardes. Sos los más que vencedores. Y que nos comeremos. Venceremos y nos comeremos como pan. Con la lengua materna. Es el gran Pedro que dice ante el concilio, ante una criada, que en Madrid le damos 5 euros para que le planchen y nuestra mujer no plancha, planchan ella, por 5 euros te planchan. Y el soberano, a quien le entrega las llaves del reino, ante una criada, el apóstol de los apóstoles, ante una criada en un fuego extraño, dice, maldijo a Jesús. Y dijo, no le conozco, está hablando con la desdicha y el vocabulario de la tierra por parte de madre. Pero ha pasado una semana. Cristo ha resucitado. Y en el capítulo 21 del libro de Juan se le aparece. Y cuando se le aparece, se tiene que meter en las aguas. Porque Cristo ha resucitado. Por parte de madre, Cristo muere. Por parte de madre, Cristo muere, cumplimiento a la palabra, pero por el Espíritu del Padre se levanta de entre los muertos. Oh Dios, está aquí la gracia y el poder de su palabra. Se está manifestando la autoridad de Dios, se dan cuenta. La fuerza del enemigo retrocede. ¿No te das cuenta que te estás envalentonando para afrontar mañana? No importa lo que diga la feria. No importa lo que diga el recibo de la luz ni el banco, importa lo que dice la lengua del Padre. Y la lengua del Padre dice, pide y te daré. Pero te quiere ver hablando con la lengua de la naturaleza del Padre. Cuando ha pasado aquella triste semana, el mismo Pedro que ante una simple criada maldice y jura que no le conoce, ante el concilio, ¿qué ha pasado? Queridos compañeros, ¿qué le ha pasado a Pedro? Es el mismo. Hace unos días le niega ante una simple mujer de 5 euros. Es una simple criada. Pero ahora le ha sido perdonado los pecados. Ha sido llamado por su nombre y le dice a Magdalena, dile a Pedro que venga, dice Jesús. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Por favor, métanse conmigo en el mensaje para que el diablo sea humillado y tú seas levantado. Este mismo ha pasado unos días
Jesús se aparece a él y le dice: paz a vosotros. Se ha levantado del sepulcro y cuando se ha presentado ante ellos, le ha dicho: Tomás, ven, mira mis heridas. Oye un misterio. Jesús es capaz de vencer a la muerte, de hacer que el costado no le sangre, ni las manos ni los pies. ¿Le sería fácil, pastor? ¿Le sería fácil hacer desaparecer las heridas a Jesús, sí o no? Pues no quiso, las sanó, pero las dejó. Jesús sanó las heridas, las cicatrizó, pero no las hizo desaparecer, porque eran la evidencia de su batalla en el infierno y la labor que había hecho en contra de los demonios y para favor del pueblo. Habrá heridas, escúchame bien, mujer de Dios, hombre de Dios. Hay heridas que Dios las va a cicatrizar, pero no hace desaparecer la marca. La marca la tendrás siempre para que recuerdes que dependes de Él. Llorarás, dependerás de Él. Hay cicatrices psicológicas del alma. Tengo una cicatriz de aquí a aquí. Un bulto sospechoso que me la han de quitar. No ha desaparecido la cicatriz, pero estoy sano por dentro. Sé que os alegráis. Pero ¿saben qué? Tengo cicatrices en el alma y en el corazón que todavía me están sangrando. Hay cicatrices que Dios no las hará desaparecer. Algo será tu cicatriz que te recordará tu mal. Pero deja que Dios te sane, olvídalo. Dios te sanó, olvida tu pasado. ¿Cómo está aquí el Espíritu de Dios? ¿Quieres olvidar tu ayer? Porque hasta que no lo olvides, no te sentirás sanada ni sanado por dentro. A ver, voy a decir palabra profética. Viene la palabra. Hay cosas en la vida, gente que irá caminando y verá su cicatriz. Pero chavo, te recuerda tu mal, pero aunque veas las heridas estaban secas, que no sangren más, que no sangren más. ¿Quieres cerrar la vida de una vez? ¿Quieres dejar al samaritano que te sale por hacerme y conmigo? Está aquí Dios. Está aquí Dios. Está aquí Dios sanando por dentro. Yo veo gente quebrantada en esta hora. Le han llamado el Señor. Está calentándose. Junté un fuego, un simple fuego en el patio. Han metido a Jesús en el pretorio y se está calentando. Y el débil de Pedro: tú también eres de ellos. Y juró que no le conocía. Estaba hablando con la lengua de la tierra, con la lengua materna. Pero pasaron los días. Se le ha parecido Jesús. Cuando Dios te impacta, no eres el mismo hombre. ¿Lo entendiste? Cuando Dios te toca, no eres la misma mujer. De una semana a otra. Por eso estoy dando 1000 oportunidades. A ciertas personas doy una y otra oportunidad porque creo en la restauración de Dios de un día para otro. No, ay Dios mío. Si cogemos a Pedro, le expulsamos de la misión. Ha jurado y ha maldecido que no conoce a Jesús. Estáis aquí por una, ya sabéis, por un quitamayá, fuera del coro, disciplinado. Si cogemos a Pedro, le expulsamos. Pero él tiene paciencia. Es que tiene la lengua de la madre y por lengua de madre algunos son carnales. No juzgues a la primera. Es que algunos no pueden dar más de sí. Un naranjo no puede dar manzanas, es lo que tiene. Ten paciencia. Que tu santidad no exijas a todos. Que tú eres santa, no pretendas que todas sean como tú. Y si tú no eres tan santa,
No critiques a las santas ni a los santos. Sepamos convivir los unos con los otros con nuestras debilidades. Aquí no pasa. En Madrid sí, di lo que le he dicho yo. Que si no son como yo y llevan mi fuerza, no tienen calidad, los menosprecio. Si no tienen mi santidad, yo no sé si aquí pasa, pero hay mucho juicio dentro de las iglesias que debemos aprender. Unos son al 10, otros al 5, otros al 15, otros al 60 y otros al 100 por 1, pero todos somos trigo en